Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Isabel Carminiani. Amigos, buenas tardes. Arrancamos con la información y como ya les comentábamos, 2 unidades de policía comunitaria fueron incendiadas y vandalizadas anoche en el sector de Calderón, al norte de Quito. Paul Coello nos cuenta más desde esta parroquia. Paul, te escuchamos. ¿Qué información nos tienes a esta hora? Isabel, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es como ya les comentamos más tempranos, la noche de ayer fueron violentadas e incendiadas 2 unidades policiales acá en la parroquia de Calderón. Quiero mostrarles justamente, estamos desde muy temprano aquí registrando justamente cómo se encuentran estas unidades policiales. Según reportes de la Policía Nacional que estuvimos dialogando más temprano, recibieron la alerta a eso de las 8:30 de la noche de 300 ciudadanos que pertenecen a la comuna San Miguel del Común que se estaban organizando para tomarse el cuartel de Calderón. De inmediato los uniformados se organizaron en el cuartel y resguardaron este centro, y viendo justamente esa situación, los manifestantes se movilizaron hasta estas 2 unidades policiales que estaban abandonadas justamente por parte de los miembros de la Policía Nacional que huyeron del lugar. De inmediato violentaron justamente con piedras e incendiaron posteriormente esta unidad policial ubicada en la Panamericana Norte y la otra ubicada en el barrio de Calderón. Lo que hemos podido apreciar más temprano que ingresamos al interior es destrucción total. Hay objetos electrónicos totalmente destruidos, los muebles también que se encontraban aquí e incluso las pertenencias de los uniformados que pernoctaban acá, que se encontraban acá y que les tocó salir huyendo por temas de seguridad. Más temprano se pronunció, de hecho, el comandante general de la policía y nosotros les hemos preparado un reportaje respecto a este tema. Veamos. Son imágenes del violento ataque que sufrieron la noche de este martes 2 unidades policiales del sector de Calderón, al extremo norte de Quito. No entendemos la capacidad de hacer daño, la capacidad de generar violencia. Nosotros estamos buscando las conexiones entre estas acciones. Afectan a todos los quiteños, afectan a la seguridad de la ciudad y vamos a responder de manera contundente, y la mejor forma de responder es a través de la justicia y evitando la impunidad. Según versiones de los uniformados, a eso de las 7:30 de la noche, recibieron la alerta de varios ciudadanos sobre la concentración de 300 manifestantes del barrio San Miguel del Común, que avanzaban a Calderón para intentar tomarse el cuartel policial de esa parroquia. Querían incendiar el cuartel, estábamos todos replegados, hicimos un dispositivo para precautelar el cuartel policial. Al fracasar en su intento de tomarse el cuartel, la turba de manifestantes se movilizaron a las 2 unidades policiales de Calderón para violentarlas y posteriormente incendiarlas. Armados con palos, con piedras, por lo cual pudimos evacuar a tiempo con el personal que se encontraba en la base. Este es el segundo ataque violento que sufren las unidades policiales de esta parroquia. Las primeras se registraron en octubre del 2019. Se quemó todas las cosas que había en el UPC, camas, colchones, pertrechos, equipos electrónicos. Según versiones de los comuneros que no quisieron pronunciarse, estas acciones se realizaron después de que la Policía Nacional, en su intento de habilitar la Panamericana Norte, agredieron a los manifestantes con gases lacrimógenos, lo cual provocó la asfixia de niños y adultos mayores del barrio San Miguel del Común. Ahí están gritando, ¡cuidado! ¡Cuidado! Así dio a conocer la presidenta del GAT parroquial de Calderón en un comunicado. Rechazo el violento ingreso de la Policía Nacional al territorio de la comuna de San Miguel del Común que se está realizando en estos momentos. Los ecuatorianos no queremos más heridos o muertes, queremos paz. Con estos hechos registrados la noche de este martes, quedaron inhabilitadas 3 de las 4 unidades policiales que se encuentran en la parroquia de Calderón. En Quito, Paul Coello, 24 horas.
Así es, y quiero indicarles primero cómo se encuentra, en qué condiciones se encuentra esta unidad policial ubicada en la Panamericana Norte. Totalmente destruida, hay piedras al interior, los baños están totalmente destruidos, los dormitorios de los uniformados que, como les manifestamos, pernoctaban en este lugar están totalmente destruidos. Y el rechazo justamente de las autoridades es que estos hechos se ejecutan en pleno proceso de diálogo con el sector indígena. Como les indicamos también y vimos en el reportaje, no es la única unidad policial que está en estas condiciones. También otra que está a pocos kilómetros nada más se encuentra igual, totalmente destruida. Este es uno de los dormitorios donde pernoctaban los uniformados que brindaban seguridad a este barrio. Estos son los hechos justamente que se registraron a eso de las 8:30 de la noche acá en la parroquia de Calderón. Lamentable. Con esta información regreso a estudios. Compañeras, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por ese informe. Ahora nos vamos hasta el Centro Histórico de Quito para conocer cuál es el ambiente a esta hora en el día 17 del paro nacional. Stephanie Paz nos tiene los detalles. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Liz? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bueno, hoy hubo mucho movimiento alrededor del Palacio de Carondelet. Alrededor de las 11:30 llegó ya esta movilización que a esta hora algunos pequeños grupos se encuentran en los alrededores de la Plaza de la Independencia. Según información proporcionada por la Policía Nacional, participan entre 600 y 800 personas. Durante varios minutos se concentraron también sobre la calle Guayaquil y Espejo, y asesores del ministro de Gobierno les invitaron a mantener un diálogo con Francisco Jiménez. Sin embargo, los representantes indígenas pidieron que se atienda a la comisión que participó precisamente días atrás en el inicio de los diálogos. Escuchemos parte de lo que dijeron. Acaban de informar en el Palacio que quieren hacerles una invitación a los dirigentes que se encuentran en este momento y que el señor ministro de Gobierno les va a recibir. Si es que ustedes consideran para que puedan ingresar por la calle Rocafuerte y les hacemos ingresar a las personas que ustedes decidan o los dirigentes que están en este momento. Solamente recalcar, solamente esperamos que esa mesa de diálogo sea aceptado. Y aceptado no solamente con los dirigentes, sino aquí tenemos nuestra estructura, la base, ¿quién es? La CONAI. Si es que hay toda esa predisposición, coordinaremos de la mejor manera, habrá esa comisión, igual que hemos hecho. Anteayer y ayer, esa misma comisión o con mismos personales ingresaremos a donde sea, y eso es nuestra propuesta, mi estimado. A esta hora se lleva a cabo también el gabinete de seguridad aquí en el Palacio Presidencial. Alrededor de las 10 de la mañana empezaron a llegar varias autoridades de gobierno, entre ellas el comandante general de policía Fausto Salinas, el ministro del Interior Patricio Carrillo también. Precisamente Carrillo aseguró que al momento ya hay 209 investigaciones previas abiertas por los hechos vandálicos registrados durante las movilizaciones, y se refirió además a la denuncia de Leonidas Issa sobre las presuntas amenazas que habría recibido. Escuchemos lo que dijo. De las amenazas que ha recibido el señor Issa y que manifiesta que teme por su vida. También el comandante general ha recibido disposiciones para que hagan un estudio de seguridad y, de ser necesario, le pongan una custodia institucional. Además, los actos vandálicos que sucedieron ayer en el norte de la ciudad con la incineración de las 2 unidades de policía comunitaria ya se están investigando. Tenemos identificados algunas personas que podrían ser responsables que estuvieron en el lugar y los vamos a judicializar. El consejero de Presidencia, Diego Ordóñez, estuvo presente, también llegó hasta el Palacio de Carondelet y se refirió precisamente a la apertura que aún mantiene el gobierno para continuar con los diálogos. Escuchemos. Es importante que quienes estén al frente del diálogo sean personas que persigan el diálogo y las soluciones y no tengan una agenda oculta, ¿no? Todos los dirigentes indígenas y las organizaciones indígenas tienen que marcar distancia de los actos violentos, porque al final van a terminar pagando el costo político de esa violencia, si no toman distancia y no condenan esos actos de violencia. Hay cosas que el gobierno puede hacer y usted no puede seguir dilapidando el presupuesto fiscal. Esa reducción le significa al Ecuador 250 millones más de subsidios, 250 millones más de gasto que le tiene que quitar a otro sector para ponerle al subsidio. ¿Hemos llegado a un límite? Sí, hemos llegado a un límite en cuanto al subsidio a los combustibles. ¿No hay más negociaciones sobre combustibles? No. No sé.
Y hasta ahora ya nos acompaña el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Ayer, del lado del gobierno, decidieron suspender el diálogo para darle la oportunidad a los movimientos indígenas que pongan a otro representante al frente y que no sea Leonidas Issa. El movimiento indígena se ha pronunciado, dicen que apelan a que se retome el diálogo, a que se conforme una comisión. ¿Lo van a retomar ustedes? Nosotros no podemos retomar ningún diálogo oficial si es que ellos no deponen sus medidas de hecho. Para cualquier diálogo que ellos busquen tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, no pueden seguir bloqueando vías, no pueden seguir intentando caotizar al país. Afortunadamente hoy, de acuerdo con la información que tenemos, los eventos que se han sucedido son mucho menores y de menor escala, pero esto va día a día. Para cualquier expectativa que se tenga, la línea del presidente es muy clara. Primero, nosotros no hemos cortado la comunicación con las bases y con los diferentes dirigentes del movimiento. Está claro que el señor Issa tiene otros intereses, así que hasta que ellos no den una señal clara y contundente de que no van a seguir con sus medidas de hecho, tenemos que mantenernos en la misma línea de que no vamos a seguir con ese diálogo. Buenos días, Liz. Eso quiere decir que no conversarán con Leonidas Issa como presidente de la CONAIE, pero sí con algún otro miembro de esa comunidad, o más bien con algún otro dirigente de otro de los movimientos indígenas. Es correcto. Nosotros de hecho hemos mantenido conversaciones. Sabemos que inclusive hay algunos dirigentes que los han estado amenazando, que hay información cruzada entre ellos, como sucedió ayer cuando estaban presionando de forma escandalosa a algunos asambleístas en sus casas, mandando gente a sus casas para que busquen que ellos voten contra el presidente de la República. Y como sucedió también ayer de forma irregular cuando se pronunciaron los asambleístas y en 4 curules hubo irregularidades respecto del posible hackeo de sus claves. Es decir, ha habido de todo por intentar sabotear al gobierno, por intentar prefabricar condiciones para que pueda existir un golpe de Estado. Lamentablemente, para ellos no han tenido éxito, y con éxito sí ha habido para el país, para el Ecuador, que ha apostado por la democracia y por la institucionalidad. Nosotros sabemos que hay condiciones que todavía está sufriendo el pueblo que son importantes, seguimos adelante, no hemos cerrado nuestra apertura para hablar con los diferentes movimientos y con los diferentes dirigentes que han formado parte de este paro, pero en lo que tiene que ver con el señor Issa, él tiene que ordenar que depongan las actitudes de hecho y nosotros podemos evaluar volvernos a sentar a conversar. Señor ministro, pero eso no está pasando. Usted aquí acaba de decir no vamos a dialogar mientras continúen con el bloqueo de vías, pero sigue habiendo por ese bloqueo desabastecimiento de combustible, hay zonas complicadas en la Sierra Centro, no llegan las medicinas, no llegan los alimentos. ¿Qué van a hacer como gobierno entonces para ya proceder a ese desbloqueo? 17 días y ponen en una situación crítica algunos sectores del país. Ayer hemos habilitado algunos canales y corredores. Los que no entiendan por las buenas que no pueden bloquear vías tendrán que entenderlo con la aplicación progresiva de la fuerza. La Policía Nacional tiene las instrucciones. Estamos evaluando la posibilidad de incluir estados de excepción en algunas provincias que están particularmente complicadas. Es decir, vamos a aplicar la ley, porque no vamos a permitir que los vándalos prevalezcan. Tenemos claro cuáles son los problemas, hemos afrontado muchos de esos problemas. No nos olvidemos que en este paro ha habido 4 decretos presidenciales que entre un beneficio y otro suman entre 600 y 800 millones de dólares. Eso no es poca cosa. Si quieren seguir manteniendo su comportamiento irracional, tenemos que responderles con la ley. No hemos dicho tampoco que no vamos a conversar. Lo que hemos dicho es al señor Issa que si él quiere conversar, tiene que deponer las medidas de hecho. Y si no las deponen, tendremos que abrirlas con los atributos que nos da la ley y el respeto a la fuerza pública. Pero no podemos estar sometidos ni secuestrados aquí a ningún estado de terror que nos quieran imponer 5.000 o 10.000 personas. Así es como no se maneja un país. Eso es todo lo contrario a lo que se debe hacer para una sana convivencia. Y estamos claros que tenemos un problema que solucionar, pero no lo vamos a hacer a partir ni de imposición ni de chantajes. Han anunciado el uso progresivo de la fuerza en algunas ocasiones, pero continúan los actos vandálicos. Miren lo que pasó en Shushufindi, lo que pasó ayer en San Miguel, en Calderón, en Quito, y usted acaba de mencionar la posibilidad de nuevamente decretar estado de excepción en algunas provincias. ¿En cuáles, ministro? Eso tenemos que determinarlo en el Comité de Seguridad. Es una información que por ahora es reservada. Tendremos ahora más tarde también Comité de Seguridad. Lo vamos a evaluar en la tarde y obviamente tomaremos las definiciones pertinentes. Lo que tiene que estar claro es que el gobierno se mantiene firme. No somos sordos.
Estamos dispuestos a escuchar, pero no puede ser con una pistola en la 100. Tiene que ser con base en criterios concretos, y también lo que tiene que quedar claro es que el gobierno no puede estar cediendo indefinidamente. Nosotros hemos tomado decisiones en función de los grandes problemas que nos han sido planteados, y es hora que ellos tomen decisiones también. ¿Qué respuesta le dan al alcalde de Quito, Santiago Guarderas, que ha pedido que se decrete el estado de excepción en Quito debido a los actos vandálicos ocurridos en las últimas horas? La vamos a evaluar, vamos a tomar decisiones en las próximas horas respecto de Quito. Lo vamos a evaluar, es una petición perfectamente legítima del alcalde de la ciudad. Nosotros estamos aquí para proteger a los quiteños, así como estamos aquí para proteger el Estado de Derecho y la institucionalidad. Y él lo ha solicitado, así que será evaluado en el Comité de Seguridad de la tarde. Pero lo que los ecuatorianos quieren saber es si está cerca o no de acabarse este paro, ministro. A ver, esa es una pregunta para cuya respuesta siempre hay dos partes. Por parte del gobierno, por supuesto que está cerca. Nosotros hemos llevado a cabo, como ustedes pudieron ver, un proceso que duró varios días, que incluso culminó hace 2 días con una sesión de prácticamente 7 horas, 8 horas con los dirigentes indígenas, y que estaba a punto de derivar en un diálogo concreto. Estuvo así, muy cerca. Sin embargo, en la noche se produjeron hechos de violencia, hubo un asesinato de un militar, una agresión a otros 12 policías y militares, y nosotros no podíamos volver a sentarnos en la mesa con esas agresiones de por medio, porque hubiera sido un irrespeto a las Fuerzas Armadas y un irrespeto a la Policía Nacional. Ellos tienen que entender que no nos pueden imponer sus condiciones. Nosotros vamos a actuar con serenidad, pero también vamos a actuar con firmeza. Y el gobierno ha sido flexible en 8 puntos, lo han reconocido desde los movimientos indígenas, pero ese diálogo que comenzó, que ahora está suspendido, no saca del país en la situación en la que está. El país ya no aguanta más, ustedes mismos lo han reconocido, y la pregunta es ¿cuánto tiempo más va a pasar? ¿Qué se va a hacer ante una posición que podría incluso radicalizarse por parte de quienes iniciaron ese paro y lo mantienen? Se lo he repetido varias veces. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a reunir con los dirigentes de los movimientos para poder optar por las soluciones que ya hemos venido implementando. Ya existen soluciones que se han implementado en los 4 decretos que suman 600 a 800 millones de dólares, hasta que el señor Issa, para poder volverse a sentar en la mesa con nosotros, tiene que ordenar deponer esas medidas de hecho. Si no hay esas condiciones es muy difícil, y paralelamente lo que estamos haciendo es que vamos a hacer respetar la ley con la fuerza pública, y si es necesario nos tocará dictar estados de excepción en las provincias que estén más complicadas. Ministro, y usted pedía confianza y tiempo también, dejaba claro que esto iba a tomar algún tiempo para poder resolver todos esos pedidos. Y yo le pregunto si usted puede confiar en quien preside la comisión y que el día de ayer votó por el sí a la destitución del presidente Guillermo Lasso, me refiero al presidente de la Asamblea Nacional, a quien preside esa comisión de diálogo. Después de la decisión que él tomó ayer, él ya no es un interlocutor válido para nosotros, porque si pretendía fungir como mediador, ayer se le cayó la careta. No es un mediador, es alguien que tomó posición por un golpe prefabricado. Está bien, es una decisión de él. No la critico, pero nosotros también tomamos nuestras decisiones. Para nosotros, el señor Saquicela ya no es un interlocutor válido para ningún tipo de mediación en este conflicto. Y si bien no se reunieron los 92 votos, sí hubo 80 dentro de la Asamblea que votaron por el sí para una destitución de Guillermo Lasso. ¿Cómo van a hacer frente a ese legislativo que no está de acuerdo con el rumbo del manejo del gobierno y que va a mantener una oposición a todo lo que venga del gobierno hacia ellos? Seguramente. Vamos a ver, a cada día su afán. No puedo tener todas las soluciones de la problemática institucional del país en este momento. Yo creo que es una ratificación el día de ayer de que las personas que creen en la democracia, que creen en el Estado de Derecho, son más importantes que aquellos que están especulando. Ojo, no todos los que votaron en contra de nosotros estaban especulando con un golpe de Estado. Yo creo que algunos ahí tenían genuinas preocupaciones por lo que está sucediendo en el país y las respetamos. Hacemos la diferencia entre los unos y los otros. Y en función de eso estaremos tomando decisiones para buscar la manera de buscar esas soluciones que requiere el país. No somos insensibles tampoco a lo que ha sucedido, también nos afecta, pero también es verdad que el país no se puede arreglar en un año y no le pueden exigir ni a este ni a ningún gobierno que las causas profundas que han venido sucediendo en el Ecuador durante 40 años y particularmente los últimos 15 se arreglen apenas en un año. Yo creo que hay muchas organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano,
como la izquierda democrática, como unos pocos asambleístas de Pachacuti o unos cuantos asambleístas de Pachacuti que entendieron esas circunstancias y se pronunciaron por eso y otros no. Está bien, es la política, cada uno decide lo que quiere decidir. Nosotros tenemos la obligación de seguir avanzando, sabemos que hay un mensaje que nos ha sido dado de la Asamblea y tendremos que buscar la manera de adaptarnos a ese mensaje en las próximas semanas. Pero lo primero es que el Ecuador regrese a la paz y a la tranquilidad, y es en eso en lo que estamos nosotros enfocados. Y que sea pronto. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, como siempre. Continuamos con más información y ahora les contamos que dirigentes del movimiento indígena se mantienen reunidos a esta hora en el Colegio Matobelle, adjunto a la Iglesia de la Basílica del Voto Nacional en la capital. Belén Merizalde está en los exteriores para comentarnos lo que sucede en estos momentos. Belén, te damos el paso, tú tienes esta información. Hola María Isabel, amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, nosotros llegamos a este punto muy temprano, solicitamos hablar con algunos de los dirigentes, pero nos han dicho que se mantienen en reuniones. Nosotros también pudimos observar la llegada de algunos de ellos hasta este punto, pero no se conoce al momento que exista ninguna resolución. Sí recordar que ayer por la tarde el presidente de la CONAIE, Leonidas Isa, hizo un llamado justamente a los movilizados para que se actúe con respeto, para conseguir aires de paz, dijo. Y en la noche nuevamente se volvió a pronunciar al respecto en medio de una fogata que encendieron aquí al interior del Liceo Matobelle. Vamos a escuchar justamente qué fue lo que dijo. Que podamos garantizar esta movilización, esta acción de lucha de manera pacífica, defendiendo siempre de la violencia que viene, poniendo nuestros escudos, nuestra dignidad como escudos, poniendo nuestra firmeza como escudo, pero no podemos, en este caso, caer en la trampa de la violencia que nos propinan. Sin embargo, hace 56 minutos revisamos en la cuenta de Twitter, han colocado justamente un mensaje que señala 17 días de paro. Recordamos que el movimiento indígena acudió nuevamente a un proceso de diálogo con el gobierno que seguía con resultados. Sin embargo, Guillermo Lasso truncó ese proceso. Ahora la presión social pide retomar lo avanzado. Eso es lo que se ha colocado y también comentarles que hasta este punto llegó un pequeño grupo de personas que ha cerrado la calle Venezuela a la altura justamente de la iglesia de la Basílica del Voto Nacional. Son muy pocas personas las que se encuentran en este punto, pero también se ha mencionado que para mañana está previsto que se movilicen nuevos miembros del movimiento indígena que salen desde Cotopaxi y también desde la Amazonía. Nosotros vamos a permanecer aquí pendientes de lo que ocurra para saber si finalmente en horas de la tarde van a dar algún pronunciamiento de cuál será la respuesta en este día 17 de paro nacional. Regresamos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén, muchísimas gracias. A esta hora nos trasladamos hasta el Parque El Arbolito, lugar que tuvo bastante movimiento en la mañana. Ahí está Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Buenas tardes, Daniela, cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Buenas tardes, Liz, amigos televidentes. Tú lo has dicho, en las horas de la mañana este fue un punto que tuvo bastante movimiento. Sin embargo, ahorita se vive una relativa calma. Ustedes pueden ver en las imágenes los miembros del sector indígena que no marcharon en horas de la mañana y permanecen aquí en el Parque El Arbolito. Ellos hace unos minutos, algo curioso, estaban jugando fútbol. Dicen que permanecerán aquí en paro, que no se han ido y que este es su espacio, su casa, que seguirán en resistencia. Ahorita estaban ya recibiendo todos los alimentos. Ustedes pueden escuchar que hay música, que ellos estaban, como decíamos, jugando fútbol. Incluso a las 2:30 de la tarde dijeron seguirán este campeonato de vida y lucha, dijeron, en la Plaza Indoamérica. En horas de la mañana, como ustedes lo mencionaban, hubo bastante movimiento en este sector y es que ellos marcharon por la avenida 10 de agosto, pasaron por el puente del Guambra, posteriormente tomaron la avenida Patria, luego la 12 de octubre y finalmente la Tarqui para dirigirse hacia el centro de la ciudad.
Lo que les podemos contar en esta jornada que hemos recorrido las inmediaciones de ese sector es que existen algunas vías cerradas. Por ejemplo, la 6 de diciembre y Tarqui hay un grupo de manifestantes que están amenazando con pinchar las llantas de los vehículos que transitan por allí. También La Patria y Juan León Mera permanece cerrada por seguridad. Está con mallas, está con miembros de la Policía Nacional. La 12 de octubre y Tarqui, muy cerca de este punto, permanece cerrada, y de la misma forma la 12 de octubre y Francisco Robles. De la misma forma hay varios manifestantes que amenazan con pinchar las llantas de los vehículos que transitan. Es lo que les podemos compartir a esta hora. Regresamos con ustedes a estudios. Una buena tarde. Gracias, una buena tarde para ti también, Daniela. Y seguimos en este recorrido para conocer qué sucede en el país en estos momentos, y les contamos que en Imbabura comerciantes y emprendedores son obligados a cerrar sus negocios bajo amenazas. Además, persisten los bloqueos en las vías. David Vizcaíno se encuentra en las instalaciones del ECU 911 de Ibarra para comentarnos sobre la situación. David, te escuchamos. Gracias. En estudios, efectivamente me encuentro en la sala de videovigilancia aquí en el ECU 911 de la ciudad de Ibarra, donde estamos en este momento observando en imágenes, sigue obstaculizado especialmente desde Ibarra hasta el sector de Cajas. En varios puntos estratégicos los manifestantes no han declinado su medida de hecho. Vamos a escuchar las siguientes declaraciones. Justamente a nivel provincia tenemos todavía 25 cierres, de los cuales 12 se generan en el sector lo que es desde San Roque hasta la salida del cantón Otavalo, donde más problemas se tiene el sector de Huaycopungo, el desvío a Cotacachi, el sector de Carabuela. De igual manera, a nuestra sala de redacción han llegado varias denuncias de ciudadanos de Otavalo y de Antonio Ante, donde solicitan la ayuda respectiva. Varios negocios cerrados y también están siendo intimidados en estos días. Escuchemos el testimonio de una emprendedora que tiene su negocio por más de 30 años y no puede trabajar. Atuntaqui es conocido como el sector textil y lamentablemente no se puede llegar a los centros de distribución de las cadenas de los clientes. Estamos totalmente cerrados, estamos totalmente sitiados, amenazados, ni siquiera podemos salir a decir que nos dejen trabajar. Esta es la situación a esta hora de la tarde aquí en la provincia de Imbabura. Nosotros estaremos atentos a todo lo que suceda y en la noche vamos a tener un reportaje más completo. Mientras tanto, regresamos con ustedes y más noticias en estudios, compañeras. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, David. Gracias. 8 vehículos cargados de oxígeno medicinal para los hospitales de Cuenca llegaron esta madrugada. Ahora la expectativa se centra en el gas. Iván Rodríguez está en una distribuidora de esa ciudad y nos cuenta qué pasa a esta hora. Iván, buenas tardes, te escuchamos. Muchísimas gracias, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. Con la llegada del convoy de oxígeno esta madrugada también llegaron 2 bombonas de gas licuado de petróleo. Por ello, desde anoche, muchos ciudadanos, cientos de ellos, están en las distribuidoras esperando por el carburante. Nosotros hemos preparado una nota al respecto, veamos. Son miles de personas las que esperan abastecerse de gas de uso doméstico. Debido al cierre de vías, esta situación se ha tornado asfixiante para los cuencanos desde la semana pasada. Nos toca seguir esperando, haciendo fila y si es posible a dormir aquí. ¿Desde cuándo está acá? Yo llegué a las 6 de la mañana. La gente, ya no tenemos que cocinar, ya no tenemos que dar a nuestros hijos. Y aclamamos que tengan, por favor, ya lleguen a un acuerdo. Con la llegada esta madrugada de 2 bombonas de gas licuado de petróleo, hay una esperanza. Sin embargo, el carburante fue priorizado para hospitales, clínicas, centros geriátricos y orfanatos. Una cantidad pequeña llegará a las distribuidoras. Por ello, acá esperan desde anoche. Yo vine a las 5:30 de la mañana y ya cogí el número 270. ¿Cuántas personas están aquí? Pucha, aquí hay más de unas 500 personas y más, hasta la Huaynacapa está la gente, no es más. Estamos ya varios días sin gas en las casas, necesitamos para poder cocinar para nuestras familias. En camino están otros 15 vehículos cargados de gas que se espera lleguen durante esta jornada. El próximo convoy está ya arribando a la ciudad de Cuenca con gas de uso doméstico. Se encuentra en este momento pasando ya la represa, acercándose a Santa Isabel. Donde ya hay un respiro es en los hospitales y clínicas, con la llegada del oxígeno medicinal, que estuvo a punto de terminarse.
Esto es de suma importancia, es vital. Hay muchas personas que dependen de esto. Nuestro accionar ha sido el humanitario y es el compromiso como institución. Estos traslados se dieron por el corredor humanitario, habilitado gracias a la gestión de la Cruz Roja de la SUAY. Y respecto a las protestas y bloqueo de vías por parte de los transportistas, estos han hecho una pausa, pero en cualquier momento han dicho se vuelven a activar. Esta es la información que tenemos desde la ciudad de Cuenca. Retornamos a los estudios. De mi parte, buenas tardes. Muchas gracias, Iván. Nos quedamos pendientes, obviamente, de lo que ocurre en esta ciudad del país. Y en este 17º día del paro nacional, las organizaciones indígenas en la provincia de Cotopaxi y en el cantón Salcedo específicamente, permitieron por varias horas el desarrollo de las actividades comerciales en el centro de la ciudad para que los ciudadanos se puedan abastecer de productos. Nos enlazamos en este momento con nuestro corresponsal Juan Pablo Toro para conocer sobre el desarrollo de esta feria en la ciudad. Te escuchamos, Juan Pablo. Amigos televidentes, compañeros en estudios, buenas tardes. Me encuentro en la Plaza Eloy Alfaro. Ustedes pueden apreciar a mis espaldas la actividad comercial que se desarrolla en este punto. Las organizaciones indígenas han señalado que en la mañana de este día, miércoles, se dará varias horas para que tanto la parte urbana como la parte rural se abastezca de productos. Veamos las declaraciones que brindaron los dirigentes de la organización indígena. Seguir manteniendo los corredores humanitarios para que justamente personas de la ciudad, personas de necesidad también de medicinas, puedan abastecer en el campo y la ciudad con los diferentes productos que amerita dentro de la ciudad. En tal sentido, recordamos también a la ciudadanía en general que el corredor humanitario y de abastecimiento quedará instaurada a partir de esta noche. La colectividad que aprovechó estas horas para abastecerse de productos se encontró con varias novedades. Así nos dieron a conocer. Súper carísimo, casi nada de comprar. Una remolacha que se compraba un tongo a 50 centavos, hasta se desperdiciaba $1. Choclo a 50 centavos cada uno. Súper caro todo, la verdad, y poco a poco no hay nada, y de la cosa nada, no tenemos nada. Y bueno, aprovechando sí un poco porque va a estar más fuerte también, eso comentaron, ¿no? Y bueno, el tiempo también lo tenemos corto porque ya nomás se cierran. En este lugar de comercio, algunos puestos a pasado el mediodía ya cerraron, taparon sus productos para evitar los saqueos. Las organizaciones indígenas han señalado que en las horas de la tarde la paralización aquí en el cantón Salcedo continuará con el bloqueo de las vías y las manifestaciones en las principales calles de la ciudad. Con este informe, compañeros, volvemos con ustedes a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por ese reporte desde Salcedo en Cotopaxi. Desde un helicóptero se pudo constatar la magnitud de las pérdidas que dejan los cierres de vías en el país. Es impactante ver a vehículos, camiones de carga y transporte urbano detenidos en más de 100 kilómetros de vía. Y es que así lucía esta mañana la ALOAC Santo Domingo. Desde el aire observamos lo que desde la tierra quizás nos es más difícil de precisar. A través de un sobrevuelo logramos dimensionar lo que el país pone en cifras que superan los $500 millones en pérdidas. Lo que escuchamos en el testimonio de ciudadanos que buscan desesperadamente alimentos en mercados desabastecidos, que esperan las medicinas en un hospital, que hacen largas filas por un combustible que no llega a las gasolineras. Filas inmensas, 100 kilómetros copados por camiones que salen y entran de la vía ALOAC Santo Domingo y que llevan horas retenidos por el bloqueo de vías. Son camiones llenos de víveres, algunos de ellos, esperados por quienes tienen días con una refrigeradora desabastecida, con algo que falta en su plato de comida. Otros con esas medicinas que en una cama de un hospital alguien necesita, o que ha impedido que alguien reciba el tratamiento que su enfermedad demanda, como los pacientes de diálisis. Esa medicina que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estas imágenes son el reflejo de lo que dejan 17 días de paro. Son el reflejo de la insensibilidad de una protesta que se dice pacífica, pero que obstaculiza vías y con ese bloqueo coarta el derecho que tienen los ecuatorianos a la salud, a trabajar, a alimentarse y que hoy se preguntan ¿hasta cuándo?
Ya estamos de regreso con más noticias. El gobierno de Guillermo Lasso tendrá que gobernar 3 años con una asamblea completamente en contra. Para analistas, esto reflejó la votación de este martes, además de las verdaderas intenciones de los 80 legisladores, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional. Que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ya no puede ser mediador de nada después de lo de ayer, dice este exasambleísta. Si jugaba un rol de mediación, no podía alinearse con la conspiración. Jofre Campaña, en cambio, no sataniza su votación, pues cree que desde que el gobierno intentó impedir la salida de Yori, Saquicela ya estaba en la otra orilla. Es decir, él responde y está en ese cargo por ser contrario al gobierno, en definitiva. Sin embargo, concuerda con Rivera al decir que tras votar por la destitución del presidente Guillermo Lasso, no puede ser mediador. En este momento perdió esa posibilidad. Para ambos, lo de ayer en el legislativo no deja sorpresas. Obvio, en la conspiración se ha producido una minga, donde el correísmo puso los votos, Pachacuti el resentimiento y la movilización, el correísmo los vándalos. Ni siquiera la postura del Partido Social Cristiano. A mí me preocupa mucho esa postura porque no sé si es una postura coherente con principios o si es una postura por temor. Yo no sé si están chantajeados algunos líderes. En lo que coinciden es en decir que el presidente se salva no gracias a sus operadores políticos, sino pese a ellos. Debe tratar de reunirse con la gente más inteligente que pueda tener un país, no solamente con quienes estén subordinados a él o le obedezcan. Este es un enorme desafío del presidente. No puede gobernar solo. Lo que viene es gobernar 3 años con una asamblea deslegitimada, sí, pero también evidentemente opositora. Esta vez con una evidente alternativa que ya está muerta, dicen. La muerte cruzada. Ya no es un as bajo la manga del gobierno nacional. No, la muerte cruzada es el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Guillermo Lasso jamás la decretará. Él trabajó 10 o 12 años para llegar donde está y no va a ceder bajo ninguna circunstancia. Dayana Monroy, 24 horas. Los diálogos siguen sin retomarse y el gobierno insiste en no volverse a sentar con Leonidas Issa. Además, adelanta que aún no habrá cambios en su gabinete. Para analistas, la única salida es que las negociaciones sigan. Luego de los nuevos actos de violencia en Quito, cierres de carreteras y el anuncio de movilizaciones de Cotopaxi a la capital, está claro que el paro sigue. ¿Cómo desatorar el diálogo es la gran pregunta? Esta mañana el consejero de gobierno, Diego Ordóñez, dijo que mantienen su postura. He dicho, primero necesitamos que la violencia pare y que tengamos además como contraparte un vocero, ¿no?, en este caso del movimiento indígena, que esté contribuyendo al diálogo, a la búsqueda de la solución. Pero el discurso tras lo ocurrido en la Asamblea por parte del gobierno nacional ahora es de humildad y rectificación. Hay que corregir mucho, hay que corregir el tiempo en el cual la dinámica o la intensidad con la que se hagan cosas, sobre todo en temas de salud y educación. El analista Luis Córdoba cree que la única salida es el diálogo, aunque también dice que el gobierno podría, pero no debería, dejar que las manifestaciones se desgasten. Pero eso sería botar los problemas al futuro, como hizo el presidente Lenín Moreno. Que el Ecuador, antes de Lasso y con Lasso, es una máquina de exclusión social y de exclusión económica. Y por eso los estallidos de protesta social están cada vez tomando formas mucho más violentas y agresivas. Lo primero que debe hacer es cambios en su gabinete, no para responder a las exigencias de la CONAIE, sino para dar un mensaje al país entero. Me parece que ahí 3 ministerios son fundamentales: finanzas, segundo, el sector social, Ministerio de Inclusión Económico y Social, y me parece que el tema de salud es evidentemente a todas luces es imprescindible un cambio. Para Córdoba el gobierno sale débil de todo esto, pero aún con la capacidad de rectificar. Primero, en la realización del diálogo de una vez y luego en aguantar 3 años. Dayana Monroy, 24 horas. La Fiscalía investiga el cometimiento de al menos una treintena de delitos en el contexto de las movilizaciones. Especialistas coinciden en la necesidad de levantar las evidencias que le permitan a la Fiscalía sustentar sus acusaciones, sobre todo contra quienes han operado como guerrillas urbanas. Viernes 24 de junio, calle Tarqui, Quito.
Manifestantes se enfrentan a la Policía Nacional, se dividen en grupos, mantienen una formación. Elevan escudos, avanzan, retroceden, se reorganizan y atacan. No se trata solamente de protesta social. Lo que se ha visto en estos días de movilizaciones, dice Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, es también a grupos subversivos en un combate para el que se han preparado. Una fila de escudos, atrás una fila encargada de lanzar piedras, atrás una fila que está encargada de lanzar bombas molotov y atrás una fila que están con artefactos o cohetes artesanales. Usted tiene claramente una definición de lo que es el Black Bloc y lo que es este manual del anarquismo para el combate contra la fuerza pública. Eso se necesita mucho tiempo de preparación. Por eso Pazmiño cree que es importante un cambio de estrategia más allá del paro. Estamos hablando de la formación de los famosos ejércitos indígenas que hablaba el señor Vargas. Estamos hablando del concepto mariateguista, del reaparecimiento de lo que era Puca Inti o Sol Rojo. Esos son lo que tiene que preocuparle verdaderamente al Estado ecuatoriano y tiene que comenzar a articular su sistema de inteligencia para que opere en base a eso. Se han atacado unidades y vehículos policiales. Se han herido uniformados e incluso hay víctimas mortales. Que se esclarezca es la misión de la Fiscalía, dice el exfiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, cosa que también debe ser del interés de los manifestantes, asegura, para poder determinar si en efecto se trata de grupos infiltrados, como han asegurado varios de sus líderes. Lo que han hecho los manifestantes en este paro indígena no puede quedar en la impunidad. Para ello, dice, es importante concentrarse en la flagrancia, y esa es tarea de la policía, levantar evidencias, detener a quienes desatan el caos. En la vía Cuenca-Molleturo, en Chuchufindi, en San Antonio de Pichincha, se han asaltado convoyes militares, pero no hubo detenidos. Ya luego de 24 horas ya no se puede. Ahí para detenerlos tendrán que sacar detención para fines de investigación o para detenerlos llevar indicios a una audiencia. Siempre es clave detener a las personas en delitos flagrantes y con eso hace conocer a la Fiscalía y la Fiscalía con las pruebas o indicios que recibe inicia instrucción fiscal ante los jueces, pide la prisión o medidas cautelares y continúa una investigación. La Fiscalía ha abierto 290 investigaciones por 30 delitos diferentes. Paralización de servicios públicos, daño a bien ajeno, ataque y resistencia. Son los que más se repiten. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Van 3 semanas de manifestaciones en el país y miles de empleos están en riesgo. Los pequeños y medianos negocios temen cerrar sus puertas, despedir a su personal y quedar endeudados con entidades crediticias. Aunque a unos más que a otros, los 17 días de manifestaciones que lleva el país pasan factura a todos. Y para los dueños de los pequeños y medianos negocios, el saldo en contra es ya preocupante. 15 días que hemos pasado cerrados y no. Yo mi venta es a diario y si no salgo, ¿qué hago? Van 3 semanas en las que han tenido que cerrar sus puertas. Sin materia prima, no hay que vender. El sector metalmecánico se encuentra ya en terapia intensiva. Son $8 millones lo que estamos perdiendo nosotros en estas 2 semanas. La reducción del personal, si la situación continúa, será inevitable, dicen, justo cuando se estaban levantando del golpe de la pandemia. Que permitan el paso de los alimentos necesarios para dar de comer a nuestras aves. Vamos sintiendo que esas 20.000 puestos de trabajo que tenemos en el sector rural van a desaparecer. Pero hay otra preocupación. Las deudas adquiridas para invertir en el negocio no podrán ser pagadas a tiempo. Yo estoy realmente preocupada cómo pagar este mes el arriendo, los colaboradores y las tarjetas de crédito que no esperan. La transportación para toda su logística tiene que invertir en diferentes áreas. La primera en la herramienta que es el bus. Segundo, en la situación de aceites, llanta. En las situaciones de poder mantener el personal que mantenemos. La situación de mantener una nómina, es decir, para no despedir gente. Según cifras de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, cada día de manifestaciones se pierden más de $60.000. La estabilidad de miles de trabajadores está en riesgo. Joana Ramos, 24 horas. Los dueños de restaurantes y locales de comida sienten los estragos en sus ventas. Algunos deben readecuar el menú y en otros casos incluso subir los valores a los almuerzos. Aquí están,
con sus restaurantes y locales de comida abiertos desde muy temprano. Sus obligaciones no les permite detenerse y ahora ofrecen platos acoplando las recetas con productos de la costa y pocos de la sierra. No hay hierbita, hay cebollín, esa le ponemos en vez de la hierbita. Bueno, hemos hecho caldo de bola, hemos hecho comidas suaves más. Por ejemplo, caldo de mondongo y sin choclo, solo con la yuca. Y como la cebolla y demás especies aún no regresan a su precio regular, en este local de venta de encebollados, por ejemplo, han preferido reducir su margen de ganancia antes que alterar el precio de venta al público. El precio se mantiene nomás en $2. Es difícil de conseguir todo lo que es las hierbas, todo lo que es vegetales. No estamos subiendo el precio, sino tratamos de dar un poco menos de lo que dábamos porque hay que nivelarnos con los gastos. Aquí, en cambio, nos cuentan que en esta tercera semana tensa para el país, ya no les quedó de otra que subir el valor de la comida que venden. Corvina frita con la ensaladita, ¿cuánto la ven? $6. ¿Y antes? 5, 4.50, no es mucho la diferencia, pero la cebolla y el tomate está súper caro. Y como ahora los almuerzos cuestan $2,75, esos 25 centavos más han repercutido en la afluencia de clientes. La clientela no viene a comer porque está muy caro, ellos buscan donde está más barato. ¿Ha disminuido en cuánto? El 50%. Menos clientela. Sí, menos clientela. Según la Asociación de Restaurantes del Guayas, el impacto se refleja en la caída de las ventas en estos comercios, que ya venían luchándola con los efectos de la inseguridad. El descenso en ventas llega hasta el 60% en promedio en la provincia, que entre préstamos y readecuaciones al menú están resistiendo, pero no saben hasta cuándo. Vanessa Robles, 24 horas. La imagen del Divino Niño perteneciente a los comerciantes del puente del Guambra en Quito sufrió un atentado en días anteriores. Sin embargo, una pareja se ofreció a restaurarla para que los devotos puedan seguir exhibiéndola. Durante este paro se ha perdido mucho. Lo más importante, vidas humanas. Se han perdido millones de dólares, bienes materiales y quizás otras cosas intangibles como la empatía, el respeto entre conciudadanos, la paz. Los comerciantes del puente del Guambra en Quito perdieron algo que quizás no afecte a muchas personas, pero a ellos sí. La figura del Divino Niño, a la cual ellos son muy devotos, fue incinerada durante el paro. Es una crueldad, no sé, como le dije, no hay palabras, no se entiende por qué lo que van haciendo es del Divino Niño. Nos duele mucho, lloré todo el día, lloré. Bueno, algún ratito le podremos, no sé, arreglarle al niñito y tenerle nuevamente al niño aquí. Esa misma indignación la sintió Marcelo, un obrero que se topó casualmente con el lamentable estado del niño. Fui por ahí a la curiosidad de las manifestaciones y le encontré, justo pasé por ahí, le encontré y le vi quemadito y chutas, digo, Dios mío, ¿cómo van a hacer esto? Marcelo supo inmediatamente lo que tenía que hacer. De ahí le tomé una foto, me fueron las lágrimas, le tomé una fotito y le envié a mi señora a ver si es que podía ayudarnos pintándole porque ella sabe de este arte. Él y su esposa Gloria ofrecieron rescatar al niño y sin demora pusieron manos a la obra. Empecé a quitar la pintura, que tenía capas y capas y capas de pintura. Pero cuando llegué al yeso, estaba completamente dañado el yeso. En la terraza de su hogar, en el barrio de La Quintana, Gloria trabaja sin descanso y con meticulosidad. Ya no hay rastros de vandalismo en la figura y una vez reconstituida su forma, ha llegado el momento de darle color. Nada es perfecto en esta vida, ¿no? Pero sí voy a hacer lo posible para que quede como es. Ella es colombiana, nos confiesa que no cree en las imágenes, pero asegura que este niño le sonrió. Mire, yo hablo de eso y me erizo. No, la verdad no sé, yo no creo en estas figuras, no creo. Pero lo que hizo sí me tiene un poco sorprendida, abrió la boca, ¿está feliz? Para Gloria, este es el mayor reto de restauración que ha tenido en su vida. Ella es autodidacta, ha trabajado en varias figuras, pero sabe que la expectativa que hay con respecto a este arreglo es muy alto. Simple y llanamente un ánimo que trato yo de darle a las personas que lo vieron quemadito y dando mi granito de arena en este paro. Pocas horas después de la entrevista, la escultura ya ha tomado más color. Marcelo y Gloria creen que esto es una prueba de que las cosas, por más dañadas que estén, se pueden arreglar, incluso la situación de nuestro país.
que ya no estemos así porque nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos, pueblo con pueblo, y eso no es dable aquí en nuestro querido Ecuador. La verdad es que solo es necesaria un poco de voluntad para arreglar las cosas. Tomás Chufardi, 24 horas. Ya estamos de regreso para contarles que apareció un nuevo audio que involucra al vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, hablando de votos en la Asamblea y sobre la decisión del correísmo de no dejar que vuelva Iván Saquicela a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Morillo dio su voto para suspenderlo en funciones. Fiscalía avanza en la investigación a los vocales del Consejo de la Judicatura involucrados en un supuesto tráfico de influencias tras la publicación en el medio digital La Posta de este audio en el que Juan José Morillo, en presencia de Maribel Barreno, supuestamente pide apoyo al titular de la Corte de Pichincha, Gustavo Osejo, para salvar a Guadalupe Llori. Morillo dice hablar a nombre del presidente de la República, Guillermo Lasso. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de hoy y me ha pedido que si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema, porque él ve que esta circunstancia no va a ir en buen camino. Pero hay otro fragmento de esta conversación de Morillo, Barreno y Osejo que no se ha publicado aún. Allí Morillo se refiere al respaldo que ellos tienen desde la Asamblea Nacional para salvarse de un posible juicio político. Propósito para el que dice que cuentan con Pachacutic. Pero ellos van a respaldar al Consejo de la Judicatura, y la ventaja es también que me dijeron que los de UNES no van a retroceder en Iván Saquicela. Y mencionan a Iván Saquicela porque recordemos que Juan José Morillo y Fausto Murillo lo suspendieron en sus funciones de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Una cuestionada sanción que le interesaba al correísmo, y así lo deja claro el vocal que se pone en medio y se juega por todos, según el audio. Están tratando de negociar, pero ese es el punto de quiebre de Virgilio Saquicela, porque Virgilio sí les ha dicho que va a apoyar el PRI, pero los de UNES no hay retorno. En la conversación, Morillo habla de la suspensión de funciones al presidente de la Corte, Iván Saquicela. Reconoce que hay interés de UNES por no dejarlo volver. El líder máximo no le perdona porque Iván mandó a poner una placa en la bandera. O sea, ellos dicen no, o sea, no hay punto de retroceso, no es negociable. O sea, eso ya le han dicho clarito, no es negociable. Iván Saquicela tiene que irse. Y al final, en acto coincidente con lo dicho por Morillo, a Iván Saquicela se le cierran las puertas de un posible regreso. Este miércoles el Pleno de la Corte Nacional de Justicia iba a sesionar para resolver la denuncia que tiene a Saquicela suspendido. Él podría volver al cargo, pero por una supuesta amenaza de bomba, se suspendió la sesión y todos fueron evacuados. Lo cierto es que estas conversaciones muestran a un vocal del Consejo de la Judicatura con fuertes vínculos políticos y supuestamente mediando en la justicia. Y no sería el único audio que lo comprometa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.